Buenas tardes. Primeramente agradecer a María del Mar y su equipo de investigación por la oportunidad que me han dado para presentar esta contribución, que espero no defraudar ni a ellas ni a la audiencia. Como en cualquier campo del saber, en dialectología hay distintos modos de ver y analizar la variación geolingüística, que se refleja en los diversos marcos teóricos que se utilizan en diversas metodologías, en las técnicas y también, como no, en los logros. El nacimiento de la dialectología en el regazo de la lingüística histórica trajo consigo, como es sabido, el uso de métodos y técnicas de ella, punto de vista historicista, de orientación diacrónica, estudio de características determinadas, fundamentalmente fonéticas, usando criterios personales de los investigadores en la elección de rasgos y mayoritariamente usando métodos no reproducibles por otros investigadores. Al lado de estos procedimientos han ido apareciendo nuevos marcos según han avanzado los estudios lingüísticos. Aquí presentaré 4 marcos teóricos, basándome en el proyecto en curso Diacleu, que estamos llevando a cabo un grupo internacional. El proyecto tiene como meta la recopilación de las clasificaciones dialectales llevadas a cabo hasta el día de hoy en las lenguas europeas. Estamos trabajando sobre unas 50 lenguas autóctonas aborígenes europeos que tienen trabajo sobre clasificación dialectal. Se ha publicado el primer volumen en un monográfico de la revista Dialectología de la UB. Está en ciernes el segundo y aparecerán unos cuantos más. En este proyecto se han distinguido 4 tipos de marcos teóricos usados en la dialectología para la clasificación dialectal. Clasificación etnológica eminentemente extralingüística, clasificación isoglótica, clasificación perceptual y clasificación cuantitativa. Dejando aparte, por motivos obvios, tanto la clasificación extralingüística como la perceptual, la denominada clasificación isoglótica ha sido la más utilizada tanto en el aspecto geográfico como en el temporal. En Diacleu, después de darle muchas vueltas y largas discusiones, se llegó a denominarlo de esta forma. Isoglótica, porque está basada en isoglosas, porque son la única herramienta que utiliza este marco teórico. Por nuestras manos pasaron denominaciones más usuales como el Feature-Based Dialectology, usado preferentemente por aquellos que se encuadran en la dialectología de corpus o dialectología cuantitativa. En una primera fase lo denominamos dialectología tradicional, usado preferentemente por aquellos que se ocupan de la variación sociolingüística o sociodialectología. Término usado diferentemente unas veces contrapuesto a la sociolingüística variacionista, en otras en oposición a la dialectología aglomerativa o cuantitativa, pero unida siempre a la geografía lingüística o geolingüística. Es verdad que dentro del término clasificación isoglótica englobamos estudios dialectológicos de diferentes marcos teóricos lingüísticos, como pueden ser la dialectología diacrónica, la dialectología estructural, la generativa, etc. Fue esta la razón por la que optamos por la denominación isoglótica, puesto que la tradicional no casa bien con todas ellas y podía inducir a interpretaciones erróneas. Sin embargo, no todo el mundo estará de acuerdo con esta denominación. Tampoco lo estoy yo en un 100%, pero creo que desde el punto de vista didáctico es válido. De acuerdo a este marco, se han descubierto grandes fronteras dialectales. Hay fronteras que se han hecho clásicas en dialectología europea. Una de ellas es la línea Spezia-Rimini, que aparece en cantidad de mapas en Internet. Esta línea, la Spezia-Rimini, que se ha considerado como la línea divisoria entre la Rumanía occidental y la oriental, de hecho, tiene a su lado otra frontera dialectal que quizá tenga más características lingüísticas, pero que se ha desechado
para la distinción entre la Rumanía occidental y oriental. Otra línea muy importante y muy trabajada ha sido la separación de la lengua Doc y la lengua Oil en la Galorromance, en la región Galorromance. Esta línea es la que separa la lengua Dioc, la parte septentrional, y la lengua Oil, la parte meridional. Pero aparte de esta línea, podríamos decir que hay otras líneas tan importantes o que tienen mucho peso lingüístico, pero que no han sido considerados en una distinción lingüística de primer nivel. Incluso la región del Provenzal queda un poco diluida entre estas dos líneas maestras de la Garo-Romance. O la línea Benrath, que divide el alto alemán del bajo, que en su parte occidental se bifurca en diferentes líneas. El problema es que para ello se han elegido unas características determinadas, desechando otras, entre las que se encuentran aquellas que no tienen la misma configuración geográfica. Al elegir unas disoglosas y desechar otras, de acuerdo a criterios meramente geográficos, nos podríamos preguntar si son verdaderas fronteras dialectales o estamos tergiversándolas. Las respuestas pueden ser múltiples y diferentes. En una primera aproximación se podría decir o alegar que es mejor que nada, que al menos esa frontera contiene unos rasgos conocidos, determinados, que se trata de una frontera real, aunque no quizás la única. La realidad es que si se utiliza la isoglosa como única herramienta, dicha metodología no da de más. Han sido muchas las voces que han criticado esta metodología por su arbitrariedad o su subjetividad. Perdón. Otros, como Kessler, dan tres motivos concretos para desecharla. Inouye sugiere que se cuenta con muy pocas características, y a este respecto en la dialectología catalana tenés un buen ejemplo. Si no recuerdo mal, Alcuvé hizo 3 clasificaciones y en la tercera utilizó solo una isomórfica, la de canti, cante, canto, etc. Entre otras críticas que ha recibido ha sido la de que no se puede representar un fenómeno lingüístico con una isoglosa. O por último, como antes he dicho, que esas isoglosas pueden definir una frontera, pero quizá haya otras que hay que tener también en cuenta. Que este marco de la clasificación sea buena, se adecue más o menos a la realidad o no, depende del investigador, del conocimiento que tenga de la realidad lingüística o de su intuición, y no de la metodología utilizada. Creemos que ha sido imprescindible en ciertos periodos de la historia de la dialectología, pero que a día de hoy, con el conocimiento adquirido y la ingente cantidad de datos que se manejan, ha quedado obsoleta. Se propone un cambio de métodos arbitrarios subjetivos a métodos más objetivos, en la que tenga más importancia la metodología que el instinto del dialectólogo y que sea reproducible por otros investigadores. La cantidad de información que poseemos actualmente tiene mucho que ver los atrasos lingüísticos, que con una metodología de recogida de datos que ha ido mejorando desde la elicitación de los datos a la cartografía lingüística, ha evolucionado muchísimo a lo largo del siglo XX. Tenemos aquí un ejemplo del atlas lingüístico de domini català que sigue las directrices del ALF, del atlas lingüístico de la France, con respuestas punto a punto en alfabeto fonético. Es el primer modelo cartográfico que ha ido evolucionando poco a poco a otro modelo en el que se pueden reflejar ya áreas concretas, áreas geográficas concretas, con unas isoglosas concretas, como en el atlas lingüístico del Languedoc occidental, que ha pasado ya a una cartografía mucho más visible con áreas determinadas, una lematización de los datos de acuerdo a los criterios del investigador y con
la utilización del color como diferencial claro de los datos lingüísticos y que da la posibilidad de una lectura a 3 niveles, una lectura muy amplia, utilizando o viendo solo los colores, a una lectura ya más profunda, incluso leyendo poco a poco las respuestas, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de hostiral, hostirel, hostirel, hostiel, hostiale, hostiel, etcétera, se pueden utilizar distintas gamas de mismo color para reflejar la diversidad, pero también la uniformidad. A lo largo del siglo XX ha ido desarrollándose muchos otros lingüísticos, de tal forma que toda Europa está representado, toda la geografía europea tiene su representación, como se puede ver en otras lenguas europeas, que tiene la característica de que no es nada visible consultando solo los mapas. Necesitas el libro de las respuestas y de la... Son 2 libros cada publicación y necesitas los 2 para poder enterarte un poco de qué van las cosas, ¿no? Incluso el ALF, por ejemplo, aunque sea una tras de primer en la que todos los datos se encuentran en localidades punto por punto en el alfabeto fonético, una segunda lectura, como lo ha hecho Matías Banzi, es muy importante para ver de una vista qué es lo que encuentra cualquier investigador en este atlas lingüístico, ¿no? Y es un mapa muy visual en el que no hace falta ni leerlo. Eh, Tienes el Vendredi con la di pospuesta, tienes divendres con la di en posición preposicional y tienes una zona intermedia en la que no aparece la forma la parte di, ¿no? Los atlas lingüísticos son recuperación sistematizada de las variedades dialectales que la dialectología isoglótica no ha sabido explotarlos suficientemente. Dicha metodología los propició y no supo qué hacer con ellos. De ahí que los lamentos de Seguí, por ejemplo, y de Alvar en el Estado español, quejándose de la nula utilización de dichos atlas. Seguí no se quedó en lamentos y promovió el estudio cuantitativo de los datos con una propuesta novedosa que denominó dialectometría. Pero no fue el primero en utilizar cuantificación en dialectología y en variación. Hay ejemplos anteriores, aunque sí fue el primero en promover una unidad de distancia lingüística, que es la que posibilitó el posterior avance de la dialectometría. Dialectometría que en su denominación ha recibido diferentes formas. Unos hablan de dialectología aglutinante o aggregate dialectology, otros de dialectología cuantitativa y otros simplemente de dialectometría. Yo prefiero la denominación de dialectología cuantitativa, aunque tenga un que otro detractor. Soy partidario de esta denominación porque, de hecho, lo que yo hago siempre es dialectología, utilizando unos medios u otros. Y cuando hago cuantificación, hago dialectología cuantitativa. Pero cuando hago cuantificación, no hago como fin de mi investigación, lo hago como medio para obtener mejores resultados y poder interpretarlos mejor. Por ello, yo reivindico el uso de la dialectología como tal, incluso cuando hacemos dialectometría, como hacen los sociolingüistas, que no utilizan la sociolingüística cuantitativa cuando sus trabajos, sus resultados se basan en una cuantificación. No solo en dialectología o en el estudio de la variación se ha utilizado la cuantificación, incluso en lingüística histórica, como lo defiende Ebreton en esa publicación que os refiero hoy. Ante esta avalancha de una nueva concepción de la dialectología, de pronto el dialectólogo se encontró con una inexperiencia en procedimientos estadísticos matemáticos y una disciplina con al menos
dos actitudes totalmente contrapuestas. Una actitud es de menosprecio, de despreciar olímpicamente todo lo que no sea lingüística. Son los que se basan en un estudio cualitativo de la variación. Para ellos, hacer cuantificación no es hacer lingüística, es hacer matemática. Y otros, en otro punto, en la otra parte de la esfera, es los que sobrevaloran o magnifican el instrumento. El instrumento es la cuantificación, olvidándonos de que se trata de eso, de un instrumento que sirve para mejorar el análisis y no llegan a una interpretación de los datos, de los resultados. También se ven de estos. La verdad es que en este tema también, en el medio está la virtud. Yo concibo la dialectometría como puro instrumento, como el bolígrafo de antaño. Y no malinterpreten mis palabras. No soy un desengañado, ni mucho menos de ella. Es un instrumento. No soluciona nada. Ayuda a esclarecer cosas y nociones. Ayuda a medir, a ser más precisos, a calcular con exactitud las distancias lingüísticas. Pero el dialectólogo no debe escabullirse detrás de ella. Dos principios en los que se maneja la dialectometría. El uso de grandes masas de datos. Y ahí eliminamos ya la lección de características determinadas. Nos alejamos de la subjetividad. Se gana en objetividad y se gana en representatividad de la muestra. Porque no lo olvidemos, siempre tenemos que utilizar muestras. No es posible abarcar el universo en lingüística. Y ya en dialectometría ya no es tan importante la intuición del investigador. La base de la investigación es la metodología. ¿Cómo funciona el trabajo dialectométrico? ¿Cuáles son los pasos de la dialectometría? Siguiendo a Goebbels, que lo ha expuesto en innumerables ocasiones, el primer paso es la elección de un corpus. Normalmente suele ser a través de un atlas lingüístico. El segundo, el análisis lingüístico de los datos. Bueno, vamos a ver, hay gente que no hace análisis lingüístico y otros que hacen análisis lingüístico. Cuando digo un análisis lingüístico de los datos es no tomar los datos que aparecen en el atlas sin más. Si es, no sé, si estamos hablando de léxico, pues igual tenemos que hacer una lematización según nuestros intereses, nuestros objetivos. Si estamos hablando de la gramática, quizá tenemos que utilizar características determinadas y no, no sé, la respuesta entera. Quizás son rasgos concretos los que tienes que analizar. Es según el objetivo, pero siempre hay posibilidad de hacer un análisis lingüístico. Tercer paso sería la elección de una unidad de distancia. Lo veremos más tarde. La cuarta sería, aplicando esa unidad de distancia a la base de datos, la creación de una matriz de distancias lingüísticas, el uso de estadísticas determinadas según qué objetivo tengas en tu trabajo y el uso de técnicas visuales, que pueden ser diagramas o pueden ser mapas. Uno de una de las bases más importantes de un análisis lingüístico es la unidad de distancia que utilices. Hay muchas unidades de distancia que aparecen ahí en Eurocochea 16, por ejemplo. Me referiré aquí a dos, que son las más utilizadas. Una unidad de distancia RIV, Relative Index Value, que en español puede aparecer como IRI, índice relativo de identidad, o como IRS, índice relativo de similitud, que es una distancia nominal o categórica o discreta que se aplica después de una lematización o un etiquetaje de los datos. El RIP considera la palabra en su totalidad, la palabra o la característica lingüística en su totalidad. Una mínima diferencia entre dos características o dos palabras hace que sean consideradas como totalmente diferentes. La Levenshtein, en cambio, es una distancia de edición o de cadena que ha sido aplicada muchas veces, fundamentalmente porque se puede aplicar directamente sobre cualquier corpus o base de datos, tanto fonéticos como ortográficos,
y no requiere ningún análisis previo. Mide el número mínimo de operaciones requeridas para transformar una cadena de caracteres en otra, es decir, una inserción de un carácter, una eliminación, una sustitución. Dos ejemplos. En vasco, para decir estrella, tenemos una única palabra, izar, que tiene sus variantes. Aquí tenemos dos variantes, ishar y isher. Bien, según Levinstein, hacemos una cuantificación de las diferencias entre estas dos variantes. La primera, el primer carácter es igual, el segundo también es igual, no hay diferencia, el tercer carácter es diferente, hay una diferencia, el cuarto es igual, no hay diferencia. Por lo tanto, de 4 caracteres que tiene, 4 sonidos que tiene esta palabra, estas variantes, en una es diferente. Por lo tanto, aplicando Levinstein, la distancia sería 0,25. Pero si aplicamos la distancia RIP, la diferencia sería 1, porque son diferentes. Hay algo diferente entre esas dos palabras. Para designar la frente tenemos varias palabras, entre ellas aparecen becoqui y velar. Si hacemos la misma operación, tendríamos que el primer sonido es igual, el segundo es igual, el tercero es diferente, el cuarto es diferente, el quinto y el sexto son diferentes. Por lo tanto, de 6 sonidos diferentes que tiene esta palabra, 4 son diferentes, por lo tanto, la diferencia sería 0,66 según la distancia Levinstein, pero aplicando la RIP, la diferencia sería 1. El problema es, independientemente del objetivo que tengamos en nuestra investigación, ¿cuál de las dos distancias se aplican mejor y en qué circunstancias? Lo que está claro, aparte de todo, aparte del objetivo que tengas en tu investigación, que cuando tienes variación semática, es imposible aplicar correctamente la distancia Levinstein. Aquí, decir en estas dos palabras que la diferencia es 0,66 no tiene sentido, porque son totalmente diferentes las palabras. Y las únicas diferencias son casuales, por pura casualidad. No porque tengan un etimo idéntico o parecido, ni mucho menos. Por lo tanto, aquí no cabe distinción en este caso para decir que la diferencia no sea 1. Bien, ¿qué herramientas cuenta la dilectrometría o la dilectrología cuantitativa actualmente? Tenemos aplicaciones ad hoc, aplicaciones concretas para hacer únicamente dilectrometría. Una de ellas, la primera fue el Visual Dialectometry, VDM, que trabaja en local y no contempla la variación intralocal o intrapersonal. Digo, una respuesta que ha recibido 2 o más respuestas en la misma localidad, ya sea por el mismo hablante o por diferentes. GAMAP es una aplicación online que únicamente tiene en cuenta la distancia Levinstein. DEATEC es online también, que tiene las dos distancias, las dos unidades de distancia y que cuenta también y contempla también la resolución de las múltiples respuestas o variación intralocal. La colaboración entre los colaboradores, bueno, y después tenemos la PROVIS, que se creó en la Universidad de Barcelona y se creó expresamente, o sobre todo, para analizar la variación prosódica de modo cuantitativo. La colaboración entre los creadores de las herramientas es fluida. Con el VDM, a nosotros, a los de DIATEC, nos une el uso de la distancia lingüística RIP, con el GAMAP, la toma en consideración de la variación local. En este momento, se ha de decir que tanto GAMAP como DIATEC miden de la misma manera cuando hay variación intralocal. En un primer modelo difería en un determinado momento, se contaban diferentemente, pero trabajamos con ellos y al final en esta publicación llegamos a una distancia de Bilbao para que contaran las dos aplicaciones de la misma manera. Pero se puede hacer también dialectometría
sin unas herramientas concretas, utilizando R, las funciones de R. Lo que ha hecho la diratometría ha sido ir dando respuestas a las preguntas que siempre se hacían, pero que no había respuesta. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre dos localidades? Pues la diratometría nos concreta tanto en cifras como en mapas. En este mapa, partiendo de Llucmajor, vemos en 4 grupos las diferencias lingüísticas de esta localidad con respecto a las otras hablas catalanas. Se ve que las distancias lingüísticas mayores o las distancias mínimas, las similitudes mayores se encuentran en las islas, después ya se va al catalán oriental, poco a poco, cada vez más occidental, hasta que llega a la franja más occidental, al extremo occidental. Que el concepto de glosa no sirve, pues se crea otro concepto de isoglosa sintética. ¿Qué es la isoglosa sintética? Es medir la distancia entre dos localidades teniendo en cuenta todos los datos de la base lingüística. Y de acuerdo a esos datos, a toda la información que tienes en la base de datos, puedes decir entre dos localidades qué distancia lingüística hay y encuadrarlo en 4, en 5, en 6 o en 10 grupos como en este mapa. Lo mismo en Cataluña, con el catalán, se ve que las distancias mínimas se encuentran alrededor de Barcelona y cuanto más al occidente nos vayamos, las diferencias son cada vez mayores. Que las siglosas no visualizan el continuum dialectal, pues la dialectología cuantitativa crea el multidimension scaling, en el que se visualiza la diferencia lingüística con una en el espacio, de modo que si en este gráfico aparecen localidades que están englobadas en 3 dialectos, según el color de cada dialecto, se ve que entre este dialecto, el central y el oriental del vasco, no hay prácticamente una frontera. Estaríamos hablando de una zona de transición, pero que entre el occidental y el central sí hay una frontera clara que está delimitada por el espacio geográfico que nos proporciona el multidimension scaling. Lo mismo, el anterior era en 2 dimensiones, se pueden hacer en 3 dimensiones, como lo hicieron en su momento Embleton, Uritescu y Weller. ¿Necesitamos una clasificación de los dialectos? Pues la dialectología cuantitativa utiliza la clasificación jerárquica o el cluster análisis, que proporciona, por una parte, un dendrograma, un gráfico, y también se pueden utilizar mapas. En este mapa de las regiones del catalán hemos dividido en 4. A propósito, tenemos una zona oriental, tenemos una zona septentrional, una occidental y una meridional. Pero si nos vamos al dendrograma, vemos que tanto la zona septentrional oriental y la zona occidental meridional se unen prácticamente, no al mismo nivel, pero prácticamente al mismo nivel. Y de acuerdo a este dendrograma, podríamos discutir si el catalán cuenta con 2 dialectos o son más los dialectos que hay que diferenciarlos. La clasificación jerárquica determinista dicen que es muy inestable, lo cual quiere decir que a un mínimo cambio en el input de los datos puede dar clasificaciones diferentes. Para ello se han creado infinidad de instrumentos para dar estabilidad al resultado, ¿no? Y uno de ellos es el Bootstrap Clustering,
que diferencia las isoglosas o las fronteras más robustas de otras que pierden esa robustez. Entonces son más inseguras, no son tan concretas y tan claras en ese momento. Lo mismo hace el noisy clustering, que trabaja sobre todo con datos que son debidos normalmente a errores de manipulación o malentendidos. Hacer una pregunta, el hablante, el locutor, no entiende bien la pregunta y da una respuesta que no contempla, no es exactamente la respuesta a la pregunta determinada. O en la manipulación de los datos ha habido un fallo y se ha metido o ha aparecido un dato que quizá no sea real o puede ser susceptible de de una inseguridad concreta. Con ruido decimos, estamos hablando de esos datos que son muy raros, que aparecen esporádicamente, que no reflejan, no tienen comparación con otros datos de esa misma pregunta o de esa misma localidad. Y ahí también hay sistemas para eliminar esos datos erróneos o esos datos, ese ruido, y no contabilizarlos en un análisis posterior. La relación entre la distancia geográfica y la diferenciación lingüística es muy temprana en la dialectología tradicional o isogláctica, pero no se ha llegado a una determinación de esa curva hasta que Seguí publicó esta curva de aquí de esta curva de aquí. Fue la primera curva en la que, de alguna manera, visualizaba esa correlación entre la diferenciación lingüística y la distancia geográfica. Siempre se ha creído y siempre se ha dicho que cuando nos alejamos de un punto del origen se van aumentando las diferencias lingüísticas, pero esta distancia no es una recta determinada. Es decir, cuanto más kilómetros de distancia haya, son más las diferencias lingüísticas. No es de esta forma. Y se ve tanto en la curva de Seguí como en la curva que después publicó Gebel, como en la curva que nosotros publicamos del euskera, o como las curvas que Nerbonne y otros publicaron de distintas lenguas de distintos parámetros. Estas gráficas, por una parte, y la cuantificación en números ha llegado a describir perfectamente en distintas lenguas cuál es la correlación entre la distancia geográfica y la distancia lingüística. En un trabajo posterior, nosotros hemos llegado en un corpus determinado que el 50% de la variación que existe entre las diversas localidades se debe a la variación, a la distancia geográfica. Nos falta descubrir el otro 50% a qué es debido. Bien. Y por último, también tenemos, esperamos para ver la correlación. Hemos visto por una parte, bien, sí. Pero esta correlación también se puede ver en mapas. Hay una buena correlación aquí, es decir, las distancias entre las localidades van de acuerdo a las distancias geográficas. Aquí hay muy mala correlación, es decir, aunque las distancias geográficas son cortas, la distancia lingüística es grande y no tiene correlación entre ellas, o muy poca correlación. En el vasco hemos trabajado esta correlación con variación fonológica, con variación sintáctica, con variación morfológica y con la variación lexical. Y vemos que es diferente con cada parámetro lingüístico. Son parecidas, en los dos extremos
hay una correlación estrecha, buena, pero es muy diferente según qué parámetros usemos. Lo cual quiere decir que la lengua varía, pero no varía uniformemente, que cada parámetro o cada categoría funciona de una forma diferente y cada localidad funciona a su manera. Y por último tenemos la clasificación FASI, que analiza la probabilidad de que una localidad tome parte en un área determinada o en otra. Y aquí tenemos unos mapas, solo utilizaremos estos dos y este gráfico. Se hizo una clasificación determinista en la que aparecían 3 áreas dialectales. Y después se hizo una clasificación FASI y se veía que había 3 áreas dialectales, pero entre 2 áreas había un territorio que no tomaba parte en ninguna de las 2 áreas determinadas. Sería más o menos una zona de transición de un dialecto o de un área a la otra. Y nos ayuda mucho en analizar zonas de transición, porque en la gráfica se ve muy claro que este dialecto corresponde a este dialecto, hay una separación clara, pero entre este área y esta hay una zona en la que hay un solapamiento de localidades que es muy difícil determinar si corresponden a un dialecto o a otro. Lo más seguro que estas localidades configuren una zona de transición. Pasamos. Ay, uy, oh, ay, bien. ¿Qué hay más allá de las aplicaciones que hemos visto? Pues tenemos muchas cosas que están haciendo a nivel personal, utilizando R, utilizando diversos programas hechos ad hoc, como es la autocorrelación espacial de Grief y otros. Tenemos un análisis factorial que se empezó a trabajar desde muy antes, pero que se sigue trabajando todavía. Tenemos una PCA o un análisis de componentes principales para ver cuáles son las características que más influyen en la variación. Tenemos el glotograma que trabajan sobre todo en Japón, que es una combinación entre la edad de los locutores y el factor geográfico, y se ven análisis de cómo influye la edad y el factor geográfico en la variación lingüística, y otros que utilizando Twitter, utilizando diversos modelos, están trabajando en la cuantificación lingüística. Pero más que esos anteriores, quizá es más importante es la dialectometría inversa, que se llama, por una parte, o la dialectometría basada en las características lingüísticas determinadas. La dialectología tradicional siempre ha criticado a la dialectometría porque no tiene en cuenta las características lingüísticas individualmente. No se puede saber dónde son conocidas y utilizadas y qué relación tienen entre ellas desde el punto de vista geolingüístico. Para dar respuesta a esta problemática nació la Reverse Dialectometry o Variant Based Dialectometry. Se ha trabajado bastante en ello. A mí la verdad no me gusta esta denominación porque estamos haciendo lo mismo. En vez de tener un análisis de localidades, tenemos un análisis de las variantes. Aquí, por ejemplo, es una triplicación del vasco y estas no son ya localidades determinadas, son rasgos lingüísticos determinados o preguntas determinadas. Aquí no se ve muy bien, pero en el siguiente gráfico podemos ver, si cogemos esta parte, son formas verbales, datorquio, zatoste, dator, datos, etcétera, etcétera. Y vemos que ciertas formas
verbales tienen los mismos parámetros geográficos. Es decir, son conocidas prácticamente en las mismas localidades. Y otras formas, y otras formas son conocidas en otras localidades. Por lo tanto, se puede hacer análisis cuantitativo de las formas lingüísticas determinadas y no solo de las localidades. Es según el objetivo que tengas tú en tu investigación. Por lo tanto, se puede identificar variables gramaticales o lexicales midiendo la afinidad entre ellas en función de las áreas que marca cada variable. Hay otras técnicas que están en fase de pruebas, como es el estudio de la frontera dialectal, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánta diferencia mínima tiene que haber para que una frontera sea una frontera? ¿Y cuánta máxima para que pueda ser considerada zona de transición? Para distinguir entre zona de transición y frontera. Y ahí tenemos conceptos como el concepto de separabilidad, por ejemplo, o el concepto de solapamiento que hemos visto anteriormente. ¿Qué grado de separabilidad tiene que haber entre dos grupos para poder hablar de frontera? Porque si los grupos son muy parejos lingüísticamente, quizá no haya frontera, quizá haya solo zona de transición. O otro problema con el que estamos trabajando es la jerarquización de las fronteras. Vamos a dar un ejemplo determinado del caso vasco. Tenemos un mapa de los dialectos vascos hecho por Zuazo en diversos años. La primera publicación fue en el 98, que distingue 5 variedades, 5 dialectos. Hay otro mapa de la clasificación dialectal que hicieron Aurcochea y otros, que tiene solo 3 dialectos. Y decimos, ¿quién tiene la razón? El problema es, ¿cómo lo hicieron? Bien, por una parte, Zuazo no ha aportado datos de localidades, no hay localidades, no se sabe cuántas localidades ha trabajado. Por otra parte, son trabajos recogidos en proyectos, diferentes proyectos de investigación, no son datos accesibles al público y es un análisis manual. Y los de Aurcochea y compañía son datos de 145 localidades, datos recogidos en un mismo proyecto, accesibles al público y tienen un análisis de clúster. El problema no es ese, que también, pero el problema es este. Para la diferenciación entre dialecto, subdialecto y variedades, Gitter propuso esta escala de diferenciación. Bien, Aurcochea rebajó un poco esta escala, de tal forma que para considerar dialectos consideraba que al menos un 40% de variabilidad tenía que haber entre grupos. Y aquí tenemos una línea que corta este árbol jerárquico para ver. Esta línea sería la que marca Guiter, que es la línea mínima para que sea considerado dialecto una variedad. Esta línea sería la que proponen Aurcochea y otros, y esta es la línea que supongo que utilizó Zuazo, porque si diferenció 5 dialectos sería, este es el occidental, estos serían el central y el navarro, y estos serían el navarro labordino y el suletino. Y el problema aquí, el problema que se plantea es ¿qué nivel necesitamos para que hablemos de dialecto o de subdialecto? Porque cuando nosotros hablamos de subdialecto, en esta escala se ve que Zuazo todavía considera dialecto. Entonces, el problema es ¿qué diferencia cofonética necesitamos para que una frontera sea frontera de dialecto o frontera de subdialecto? No hay ni una decisión tomada hasta el día de hoy. Se habla mucho de las distancias interdialectales, pero estamos trabajando sobre las distancias intradialectales. En este es un trabajo que estamos llevando ahora a cabo. Hacemos una distinción en cada dialecto de las variedades centrales, de las variedades intermedias y de las variedades marginales. Y se ve que si en este dialecto las variedades centrales ocupan la zona central geográfica,
tanto en este, en cambio, está más escurado al occidente que al centro. Y aquí otra vez estamos en el centro. Dejamos la postdialectometría, que es muy interesante para mí, y estoy en ello porque es otro tema más teórico que quizá en otro momento podamos tener tiempo para ocuparnos de ellos. Y nos metemos ya directamente en los logros de la dialectología. El logro, el uso de la isoglosa fue un logro. De negar la variación, hemos llegado a defender una variación inherente. Distintos tipos de variación que se han caracterizado y que actualmente se trabajan en ellos. Variación diatópica, diastrática, diafásica, intrapersonal, inconsciente si quieres, y la variación inherente de la lengua que se defiende actualmente. Hay un paso muy, muy claro. La asunción de una unidad de distancia para analizar la variación es muy clave. Llevamos nada más que 50 años de dialectometría, pero ya está muy asumido que necesitamos una unidad de distancia según qué objetivos tengamos. La cuantificación de la correlación es otro éxito de la dialectología cuantitativa, sin duda. El problema es que somos capaces de cuantificar la correlación en una lengua, pero no se puede transponer a otras lenguas. Todavía estamos en esa fase de que cada lengua es un mundo y no podemos transponer esos datos y comparar con otras lenguas porque utilizamos técnicas diferentes y todavía necesitamos más teoría para poder llegar a ese estadio. La clasificación jerárquica es mucho más robusta, sin duda, que la manual. Y por último, tenemos el continuum dialectal, ya tenemos técnicas para analizar y para ver cómo funciona ese continuum, aunque sea de manera un poco no totalmente definitiva. Y tenemos todavía problemas que analizar, sin duda, y hay cosas que ya hemos visto que todavía están en fase de elaboración y por fin ya terminamos con las conclusiones. Para mí hay un avance increíble en el conocimiento de la variación geolingüística. No hemos superado todavía la desconfianza de los dialectólogos tradicionales hacia la cuantificación y, y yo creo que será muy difícil, pero creo que se ha superado el estadio de la feature-based dialectología, sin duda. Y por último, tenemos que seguir profundizando en la variación tanto en los factores internos como externos de la lengua. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Godson. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, vale, porque he Sí, cambiado sí. Ajá. los auriculares. Pues tenemos 20 minutos para preguntas para la discusión. ¿Todavía tienes energía para aguantar 20 minutos? Sí, 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 no hay problema. Sí. No hay problema. Si queréis, dejo de compartir para que nos podamos ver mejor entre todos. Bien. Y ¿quién se anima? Qui comença? Si queréis, también podéis escribir. Esteve, endavant. Hola, Gràcies. hola, hola Watson, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Tanto tiempo sin verte. sí, desde Vilnius.